En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, escuchemos. Condenemos al justo a una muerte ignominiosa. En esta lectura se nos acusa a los creyentes de nuestra falta de testimonio, de nuestra pasividad para hacer vida del Evangelio. Hoy pasamos por el mundo sin irritar a nadie, sin ser incómodos para nadie, sin poner en consideración los verdaderos valores. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echas en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende la falta contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslos a una muerte ignominiosa, porque dice que hay a quien que mire por él. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. Pero el Señor Dios es mi ayuda, Él quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Santiago conoce bien las dificultades internas que toda comunidad humana experimenta. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios.
Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras que tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaum y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de hoy, hermanos, la primera lectura del libro de Sabiduría, habla de los malvados, de la gente sin Dios, la gente que son emisarios del demonio. La gente habla de sus caracterizando esta gente. Son la gente que dice: sometamos a la humillación y a la tortura al que es de Dios. Vamos a ver si seguirá siendo el hombre de Dios cuando lo sometamos en la humillación y la tortura. Y vamos a ver si Dios lo defenderá en ese caso. Condenémoslo a la muerte ignominiosa, dicen, la muerte vergonzosa. Pues son los malvados, son los que torturan, humillan, los que ponen a prueba, los que condenan a una muerte de vergüenza o a una muerte vergonzosa, ignominiosa. Hoy en día nos damos cuenta cómo estos malvados son los que predominan en la humanidad, son los que predominan en todas las áreas de la vida humana. Los malvados, estos, en la cultura, en la política, en la iglesia. Eso es lo más triste, que hoy en día esos malvados también levantan la cabeza en la iglesia para torturar el cuerpo místico de Cristo, como lo torturaron cuando tenía ese cuerpo humano, porque de eso hablaba el libro de Sabiduría, de esa humillación, de esa tortura, de esa muerte ignominiosa de Jesús en su cuerpo humano. Pero esos malvados hoy en día continúan su trabajo diabólico. Hoy en día
humillan, torturan y condenan una muerte vergonzosa, ignominiosa, al cuerpo místico de la Iglesia, que es de Cristo, que es la Santa Iglesia. Eso lo estamos observando con asombro, con horror. La segunda lectura de la carta de Santiago habla de otra gente opuesta a estos, la gente que pertenece a Dios. Y los caracteriza también diciendo así: pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Esa es la gente que pertenece a Dios. No solamente en la Iglesia esos malvados levantan la cabeza hoy en día. No solamente traicionan a la Iglesia, la maltratan, abusan de ese cuerpo místico de Cristo, le ponen en la vergüenza, en la muerte lenta, vergonzosa. Esos malvados también se infiltraron a nuestras casas y a nuestras familias. También en los matrimonios hay esos malvados que traicionan a sus parejas. También dentro de nuestras familias hay esos malvados que abusan, que torturan. También en nuestras casas se esconde un secreto vergonzoso, porque esos malvados penetraron toda la humanidad y la predominan. La palabra de Dios nos invita, hermanos, para permanecer puros, compasivos, para permanecer pacíficos como Cristo, como el Cordero de Dios. Cuando lo maltrataban, cuando le escupían, cuando lo crucificaban como un maldito, Él no maldicionaba, Él no abría su boca. Estaba como cordero llevado al matadero sin abrir la boca. Esa debe ser nuestra actitud hoy en día, delante de esa fuerza de los malvados, para no caer en esa trampa, para no contestar insulto por insulto, maltrato por maltrato, vergüenza por vergüenza, porque esa es la trampa. Eso sería unirnos a este ejército satánico, diabólico, en esa guerra, en esa batalla, en esa última batalla tan feroz que ahora está desarrollándose. Tenemos que ser como Cristo en sus momentos de la pasión. Tenemos que escondernos en el abrazo del Señor, escondernos en el manto protector de la Virgen Santísima, permanecer puros, permanecer compasivos, permanecer pacientes, no abrir la boca para seguir insultando. Hoy nuestra parroquia conmemora la aparición de la Virgen de la Salet. Su fiesta es 19 de septiembre, pero por la presencia del pueblo en la iglesia queremos conmemorar esa aparición hoy. Nuestra parroquia es dedicada a la Virgen Santísima, nuestra Madre. Su aparición en la Salet, en Francia, sucedió 19 de septiembre de 1846. A dos muchachos, dos
niños Melanie y Máximo. La Virgen, aquí está su imagen. La Virgen apareció llorando y cuando hablaba todo el tiempo lloraba del dolor. Lo primero que reclamó era que la gente no observa el día del Señor, no observa el domingo. Después también lamentó llorando que la gente ignora el tiempo de Cuaresma, que desobedecen a los mandamientos de Dios. Para atrás hay un confesionario y pueden sentarse allá con el niño. Hay un aire acondicionado, hay una habitación, aire acondicionado, puede sentarse allá para que podamos hablar un poco. Allá en la Salet, la Virgen confió un secreto a los niños que 12 años después ha sido revelado. Y quisiera leerles ese secreto porque el contenido de estas palabras que anunciaba la Virgen hace 170 años, lo estamos viendo hoy en los noticieros, en la televisión, horrorizados. La Virgen dijo así: Melanie era la niña que la vio. Esto que yo te voy a decir ahora no será siempre secreto. Puedes publicarlo en 1858. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias e impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores, a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo. No se encuentra nadie que implore misericordia y el perdón para el pueblo. Ya no hay almas generosas, ni persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Ay de los habitantes de la tierra, los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias, se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastra con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la serpiente antigua poner divisiones entre los soberanos, en las sociedades, en las familias. La sociedad está en víspera de los más terribles calamidades y los más grandes acontecimientos. Muchos abandonarán la fe, y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas se encontrarán incluso obispos. Que el Papa se ponga en guardia contra los obradores de milagros, pues llega el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar en la tierra y en los aires. Lucifer, con gran número de demonios, será desatado del infierno. Abolirán la fe, aun entre las personas consagradas a Dios. Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán a muchísimas almas. Los malos libros abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios. Habrá iglesias para servir a estos espíritus. Ay de los príncipes de la iglesia que se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y dominar con orgullo.
Estas han sido las palabras de la Virgen llorando en la Salet. Eso ha sido el secreto. La Virgen 170 años, hace 170 años, ya veía lo que estaba viniendo. Muchos abandonarán la fe, hasta los sacerdotes y religiosos, hasta los obispos. ¿Qué tiene que suceder para que muchos abandonen la fe? ¿Qué tiene que suceder para que muchos abandonen la Santa Iglesia? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que suceder un horror en la Iglesia, que los horrorice, que les impida venir a la Iglesia porque es tan horroroso lo que sucede adentro. Y eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Ese horror de los abusos estamos viendo para alejar a la gente. ¿Qué tiene que suceder? Eventualmente tiene que suceder una apostasía guiada por la jerarquía de la Iglesia. Cuando la jerarquía misma de la Iglesia introduce abandono del dogma de la fe católica, introduce sutilmente abandono de la verdad evangélica y lo enseña a la gente. Entonces a la gente, sin darse cuenta, obedeciendo a esos jerarcas apóstatas, piensa que permanece en la Iglesia mientras que ya está fuera, porque abandona la verdad. Y eso también está sucediendo en estos días. También que la parte de la jerarquía de la Iglesia comienza a introducir, como si fuera una iglesia nueva, una iglesia totalmente diferente, que abandona el dogma, que abandona la verdad del Santo Evangelio. Esos son dos puntos que provocan ese abandono masivo de la Santa Fe, de los que habló la Virgen de la Salet hace 170 años. Hace 170 años, llorando. El demonio decía como una serpiente con su cola derrumbará del firmamento esas estrellas errantes. Como dice el libro de Apocalipsis, la tercera parte de las estrellas, el dragón tumbará del cielo, que son los sacerdotes, obispos, príncipes de la Iglesia, cardinales, que cayeron, como dice la Virgen, en esa cloaca de impureza, que cayeron en esa trampa demoníaca de las riquezas, de los placeres, de la infidelidad. Esa profecía, ese secreto anunciado en la Salet, en la Francia, hace 170 años, lo estamos viendo en los noticieros, en la televisión. En Japón, en Akita, 1973, la Virgen llorando, allá lloró 101 veces en Japón. Y llorando también anunciaba que si no cambia la humanidad, vendrá el diluvio del fuego. El diluvio del fuego. Pues desde la Salet, 1846, Fátima, Akita, Japón, nada cambia. Sí, cambia, pero para peor. Cambia, pero para peor. Esos malvados de la primera lectura levantan la cabeza y predominan en todas partes de áreas humanas. Pidamos al Señor para que por las lágrimas de Nuestra Señora y Nuestra Madre, por su intercesión, nos guarde de esas trampas del demonio, nos guarde de esa tentación de abandonar la Santa Fe, la verdadera Iglesia, aunque suceda lo que suceda, para que nos amarre con el Santo Rosario a ese navío, ese barco de la Iglesia que está en esas aguas tan turbulentas en esta noche tan oscura. Pidamos al Señor para que nos ayude de ser
como Él cuando lo maltrataban, porque llega ese tiempo de maltrato. Ya nos sentimos maltratados, para que nosotros no cooperemos con los que maltratan, para que nosotros, como el Cordero de Dios, permanezcamos firmes, compasivos, misericordiosos y escondidos, digamos, en el manto protector de nuestra